La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenas cafeteras y cafeteros, mi nombre es Javi y he decidido hacerme mecenas de La Cafetera porque creo que, como cualquier padre, lo que quiero es dejarle un mundo mejor a mis hijos. Y creo que podemos hacer de este un mundo mejor solo si lo conocemos mejor, y creo que solo lo conoceremos mejor si, entre otras cosas, tenemos un buen periodismo. Un saludo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Es una medida que no genera ningún beneficio social, más bien genera injusticia social. Y no tiene ninguna relación con el plan de desarrollo toda una vida del gobierno nacional, señor presidente. Sugiero que los temas que se traten, las condiciones a las que se lleguen, se conviertan en acuerdos que se transformen en, vuelvo a recalcar, un nuevo decreto perfeccionado que permita canalizar los recursos precisamente hacia quienes más lo necesitan. É por isso que nós estamos aqui, companheiros e companheiras. É por isso que nós resistimos e vamos seguir em frente. Pela liberdade de Luiz Inácio Lula da Silva. Pela liberdade do Brasil e do povo brasileiro. Impeachment. I never thought I'd see or hear that word. It means horrible, horrible crimes and things. I can't even believe it. It's a witch hunt. We are standing up right now and we will not back down because we know what is at stake and we will never give up. Creo que en Barcelona también hay gente que siente, de hecho doblemente, pero porque en Barcelona viven dos bloqueos. Bueno, pero pueden seguir votando a la misma opción a la que representan los comunes. Es posible que algunos es lo que defienden ellos. Es posible que algunos lo decidan y me parecerá una noticia fantástica. Yo creo que Ada Colau es una buena alcaldesa de Barcelona, pero creo que hay mucha gente que se puede hacer la pregunta, oigan, si yo voto lo mismo, ¿los resultados entonces van a ser diferentes o van a ser los mismos? Hemos determinado disponer de un espacio de tiempo que va desde hoy, que lo hemos adoptado, y como fecha límite el 25 de este mes, de octubre, para proceder a tomar las decisiones en nuestro propio ámbito puramente técnica y de seguridad que nos permitan la exhumación y la reinhumación de los restos de Franco. When you walk, I stumble. When you talk, I'm on board. And when you smile, I have to turn away. When you shine. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa, a este espacio en el que tratamos de analizar la actualidad desde una perspectiva crítica, pero con mucho sosiego, siempre con sosiego y con la ayuda de los oyentes de La Cafetera, que cada mañana se concentran en torno a una gran mesa aquí, en el claro del bosque de Sherwood, donde se reúnen las proscritas. Muy buenos días a todas. Hoy vamos a utilizar un hashtag para organizar la conversación. Os pedimos mucha participación. Almohadilla la cafetera CAT. Almohadilla la cafetera CAT. Porque, en efecto, hoy se espera que el Tribunal Supremo
comunique el fallo a los acusados, comunique la sentencia a los acusados por poner en marcha el referéndum del 1 de octubre. Y a la espera de eso, los periódicos especulan sobre la profundidad del mismo, las consecuencias que tendrá para estos acusados, para estas personas que están en la cárcel. Según el periódico El País, la sentencia del procés abre un nuevo ciclo político. Dice el periódico ABC que el separatismo se prepara para digerir la sentencia. Dice El Mundo que el gobierno se moviliza para defender la sentencia. Es verdad, hay una campaña de propaganda que... Bueno, ahora escucharemos un fragmento. El gobierno ha enviado a todos los periodistas, de hecho nos ha llegado por WhatsApp a primera hora de la mañana, un vídeo que han montado en el gobierno para intentar contrarrestar internacionalmente las consecuencias que pueda tener que se conozca esta sentencia. Para el periódico La Razón, el Supremo deja en manos de Torra la libertad de los presos. Y también en La Vanguardia, la sentencia del 1 de octubre abre una nueva etapa para el independentismo. A esta hora son todo especulaciones, porque lo cierto es que la sentencia la conoce el juez y el Tribunal Supremo, y sí que parece que se abre un nuevo ciclo político. Pero es verdad, mientras tanto, el gobierno tratando de contrarrestar esa imagen y envía una nota a los periodistas. Dice: España, una democracia consolidada, una de las más fuertes del mundo. Damos un impulso hoy más para recordarlo con los miembros del gobierno. Y han grabado un vídeo, la verdad es que no es que sea precisamente un vídeo muy sofisticado, no vamos a engañar a nadie, pero un vídeo en el que participan desde la vicepresidenta Carmen Calvo, Josep Borrell, Grande Marlaska, Isabel Cela, José Guirao, Pedro Duque. It was very hard to get a real democracy, so we are not going to forget it. La démocratie plus consolidée au monde. Nationalism splits societies. Between husbands and wives, between brothers and sisters. Bueno, pues un vídeo con el que el gobierno pretende contrarrestar la tensión que pueda generar, también institucional, también en el exterior, con esas reacciones que pueda generar. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. Una semana que comienza con gran tensión informativa. Bueno, de hecho se esperan protestas, ¿no?, a lo largo de esta semana, así que yo creo que va a monopolizar al menos toda esta semana. De hecho, bueno, pues como decías, Pedro Sánchez compartía además este vídeo, decía: España es una democracia consolidada, un Estado de Derecho de los más avanzados del mundo y uno de los países más libres y seguros. Esta es la España de verdad. Claro, así que de alguna manera se pretende poner la vacuna para la salida de esa sentencia, pues con esta, en fin, por todos los frentes, incluso con vídeos de propaganda, básicamente, de propaganda institucional. Y de paso también, ya que estamos en campaña electoral, ¿no?, prácticamente para campaña electoral, a todos también los ministros como el gobierno serio, el gobierno democrático, moderno, y a pesar de esta sentencia que se dará a conocer hoy. El Tribunal Supremo está listo para comunicar hoy el fallo a los 12 acusados. El tsunami es la nueva marca para unar las protestas, dice el periódico El País hoy en su portada. Bueno, saludamos a todos los oyentes del programa y os pedimos que utilicéis ese hashtag, #LaCafeteraCat, #LaCafeteraCat. Y dice Rojo Canalla, dice: ay, se les llena la boca con la palabra democracia, la repiten y la repiten, a ver si acaban convenciendo. Dice #LaCafeteraCat, ese es el hashtag del programa que vamos a utilizar y que os pedimos que utilicéis vosotros también en las redes sociales, de manera que podamos organizar la conversación. También ya sabéis que tenéis un número de teléfono, el 627-002-002. Ahí hay un WhatsApp, el WhatsApp del programa, y donde podéis dejar vuestras notas de audio. Como ya están haciendo, participando, Eduardo, Vapeo, Chisgarabis, muy buenos días, Indignados, buenos días, Carrington, buenos días. Dice: hay una sentencia tan importante y filtrada, debería traer la dimisión en pleno de todo el Tribunal Supremo. Un país democrático, moderno, seguro, con una sentencia que ya se está conociendo casi por fascículos en la prensa. Es verdad que no tenemos los detalles completos, pero Furia del Cantábrico, muy buenos días, Ángel Trianero, Marcados, El Tuerto, Pablo K, buenos días, Galgo Callejero, dice: bienvenidos a la estación de Sants a las 6 de la mañana, llena de policías, y nos envía una fotografía, Galgo Callejero, que ha pasado hace un rato por esa estación de Sants y estaba tomada por la policía a esta hora de la mañana.
varios furgones policiales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 furgones policiales en la estación de Sants, donde ayer se produjo ya una sentada en la estación de trenes de Sants, ensayando la respuesta en la calle de la sentencia, esperando la sentencia del procés. La primera persona a la que se oyó hablar públicamente del tsunami democrático, a Jordi Cuixart, líder de Òmnium, y bueno, pues ahora se espera que ese tsunami democrático, que es como ha sido bautizado el movimiento de protesta por esa sentencia, se visibilice en las calles. Esta es la fotografía, este es el panorama que nos encontramos. Vamos a intentar analizar, ver qué es lo que podemos saber a esta hora y especialmente también ver un poquito cómo está el clima de tensión para con la ciudadanía. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. When you walk, I stumble. When you talk, I'm humble. And when you smile... También vamos a conectar con Ecuador. Está el mundo con la mirada puesta en un país que a medianoche anunciaba avances en el diálogo con los indígenas. Sabéis que ha sido unas semanas con muchísima tensión por un decreto, el 883, que lanzó el gobierno de Lenín Moreno, el conocido como el decreto del Fondo Monetario Internacional, que ahondaba en importantísimos recortes, entre otras cosas, en las subvenciones al petróleo, a los transportes. Eso ha provocado un levantamiento de los indígenas, de las clases populares en Ecuador, que se ha saldado con 10 muertes, 2.000 heridos, más de 1.000 detenidos, más de 100 desaparecidos, una represión policial durísima de la que apenas se ha hablado, pero cuyas imágenes circulaban por las redes sociales con gran viralidad y sin embargo apenas tenían eco en los medios de comunicación. Los medios de comunicación allí en Ecuador que se han atrevido a dar a conocer algunos de estos abusos policiales han sido clausurados por decreto, así que, en fin, todo ha tenido que ser conocido a través de las redes sociales. Bueno, pues a medianoche, mientras Europa dormía, se anunciaba un principio de acuerdo. En una reunión entre el gobierno y los indígenas, anunciaba por sorpresa el presidente Lenín Moreno la derogación del decreto. Lo hacía ante Naciones Unidas, pero era una reunión con mediación de Naciones Unidas. Lo que pasa es que Lenín Moreno se reservaba una carta, un as en la manga. Decía, bueno, se va a derogar porque va a ser sustituido por un nuevo decreto. Y esto ha provocado bastante indignación. Alegría en las calles de Ecuador a esta hora, apenas hace unos minutos, mucha alegría, pero también mucha preocupación por lo que pueda esconder ese nuevo decreto que guarda el gobierno de Lenín Moreno y que ya parecía tener prácticamente preparado. Así que los manifestantes siguen exigiendo la destitución de ministros de Interior y Defensa por todos los sucesos de estos días, después de esas 10 muertes, 2.000 heridos, más de 1.000 detenidos, más de 100 desaparecidos de fuentes no oficiosas. Algunas de ellas destacadas por Telesur y algunos medios alternativos, puesto que el gobierno no da cifras concretas, pero los manifestantes siguen exigiendo la destitución de los ministros de Interior y Defensa y además con la mirada puesta en la trampa que puede suponer ese as en la manga. Vamos a hablar enseguida con María Granada, oyente de La Cafetera, que se encuentra precisamente en Ecuador y que, bueno, ha vivido todos estos días una extraordinaria convulsión. Sabéis que había toque de queda en Quito. Había decretado el estado de excepción, no podían salir de casa, se escuchaban los disparos desde las ventanas. Vamos a conectar enseguida con Ecuador. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando, no estás sola. La idea de que un dictador es algo que se impone, ¿ah?, como un tsunami sobre una sociedad que pasa a ser víctima. Y eso es mentira. Muchas veces las dictaduras las creamos nosotros mismos, les abrimos las puertas, renunciamos a ser ciudadanos porque preferimos ser súbditos o esclavos. Estás escuchando La Cafetera.
María Granada, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, María, muy buenos días, Resistencia. Bueno, han sido muchísimas horas de confusión, de inquietud allí, tanto por quienes estáis viviendo en el país la situación. A esta hora parece, de momento, porque todo es muy provisional, pero parece que ha habido un paso atrás del gobierno de Lenin Moreno. Hay una promesa de derogar repentinamente los ajustes económicos que habían desembocado en estas protestas, aunque parece que la situación es inestable, ¿no? No parece que quede muy cerrado. Sí, de hecho, bueno, digamos, en las calles y la gente sí que está celebrando como el triunfo, y una de las consignas que se están reclamando y que se están posicionando es: Ecuador venció al FMI, sí se pudo. Digamos, esa es como la primera impresión, pero es verdad que hay todavía una tensión porque después de la negociación pública se llegó a una negociación, o sea, se mantuvo todavía una negociación privada en la que todavía hay una disputa, ¿no? En la que la exigencia de los movimientos indígenas era que se derogase el decreto 883 y ya está, mientras que el gobierno lo que quería era crear una comisión de trabajo para crear un nuevo decreto que derogue pero que también genere nuevas medidas económicas para cubrir un poco este déficit fiscal, ¿no? Entonces hay tensión y hay como una incertidumbre todavía, porque en principio sí se deroga, se queda sin efecto, son las palabras literales que utiliza el comunicado que lanzó Naciones Unidas, pero se van a generar nuevas medidas, ¿no? Entonces hay una solución todavía, una situación irresuelta que yo creo que todavía hasta los próximos días va a estar ahí esa tensión, porque sí, algunos vídeos que se han filtrado de esta negociación interna se ve la tensión y se ve la disputa. Incluso algunos dirigentes indígenas se han levantado de la mesa ya incluso después, ¿no?, de haber publicado, de haber anunciado públicamente esta derogación del decreto. Entonces sí hay que estar alertas en lo que pase en las próximas horas y en los próximos días, ¿no? Así que tenemos el decreto, que era conocido como el decreto del Fondo Monetario Internacional, aparentemente derogado, a la espera de que haya uno nuevo. No sé si se sabe si lo que pretende el gobierno de Lenin Moreno es simplemente ganar tiempo, pero es verdad que las protestas han tenido efecto, que han causado por lo menos que se siente en la mesa de negociación el gobierno. María, te voy a pedir que nos hagas una fotografía, porque los últimos días apenas recibíamos muchos vídeos a través de las redes sociales, pero apenas información. Ha sido una situación extremadamente dura. La represión policial ha sido durísima. Sí, de hecho, un poco la confusión de todos los vídeos, todas las imágenes y tal, se debe precisamente a la represión, porque los medios de comunicación de Ecuador no informaban, ni los públicos ni los privados, y los pocos medios que estaban contando qué pasaba se han ido cerrando, ¿no? Han salido decretos ejecutivos que cerraban estos medios de comunicación. Entonces, claro, la manera de comunicarse ha sido a través de redes sociales, ha sido a través de crear plataformas digitales y sobre todo de WhatsApp. Se han creado un montón de grupos de WhatsApp, porque realmente la situación en estos 12 días, estos últimos 12 días, ha ido escalando a un nivel hasta que ayer, sábado, se hizo insostenible la situación y aquí hay una situación de guerra, ¿no? Digamos, cuando Lenin Moreno lanza lo que aquí se conoce como paquetazo, el 2 de octubre, la primera respuesta fue una huelga de transportistas, ¿no? Que, digamos, tuvo impacto, pero no fue un impacto tan grande. Al día siguiente ya Lenin Moreno declara el estado de excepción por la huelga de transporte. Los transportistas como que reculan un poco porque hay una negociación para subir los pasajes, y después de eso se suman a la movilización los líderes indígenas, el movimiento indígena, que es uno de los movimientos que más fuerza tiene en Ecuador. Se suman estudiantes, se suman trabajadores, servidores públicos, que son los más afectados por el decreto 883, y a partir de ahí empieza una escalada de violencia, ¿no? Hasta que pocos días después incluso el presidente declara el toque de queda, es decir, a partir de las 8 de la tarde no puede salir nadie de casa. Y eso lo hace en un contexto en el que hay, no sé, decenas o centenares de miles de personas que no son de Quito en las calles de Quito movilizándose porque se vino todo el mundo a Quito, ¿no? Entonces, eso unido a que la represión de la policía y de los militares y de las Fuerzas Armadas, porque también hay que recordar que ya el segundo día se militarizó Quito, o sea, había tanquetas de guerra rodeando el Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces, eso fue escalando, la represión ha sido absolutamente brutal. Incluso gente que ha participado aquí en otros levantamientos indígenas y en otros procesos en los que se han derrocado a presidentes del gobierno cuentan que nunca han vivido una represión tan fuerte. O sea, hemos visto imágenes
absolutamente desgarradora, como que la policía lanza a chicos de un puente, policías en moto atropellando a gente, policías a caballo igual arrasando por las calles, francotiradores en los edificios. O sea, hemos visto imágenes absolutamente poco propias de un estado de democracia. La represión ha sido muy fuerte, hasta el punto de que, bueno, en los últimos días se sabía que las Fuerzas Armadas eran en realidad las que estaban al mando, porque ni siquiera el gobierno estaba, ¿no? O sea, el gobierno trasladó la sede a otra ciudad y la represión ha sido muy fuerte, con violación de derechos humanos a todos los niveles, con personas asesinadas, con personas desaparecidas. O sea, ha sido realmente una situación caótica, súper dramática, hasta el punto ya de que ayer era una situación muy de guerra, los helicópteros trasladando municiones desde antes de las 7 de la mañana, llevándolo a la Asamblea Nacional. O sea, imágenes y situaciones, y de verdad, y lo que hemos visto en las calles ha sido absolutamente desgarrador, ¿no? Y lo más grave quizás es eso, ¿no? La violación de derechos humanos y una situación, un escenario de guerra en un contexto aparentemente democrático, ¿no? No hay cifras oficiales, pero algunas de las cifras que maneja, por ejemplo, Telesur, hablan de 10 muertos, 2.000 heridos, 1.000 detenidos, más de 100 desaparecidos. Las cifras son escalofriantes para un lugar como Ecuador, que se encontraba en una aparente calma, más allá de la convulsión política que sufre ya desde hace algunos años. Pero, ¿y vuestro día a día? Porque algunas de las imágenes que nos hacías llegar, sonidos permanentes de disparos, no podíais salir prácticamente de casa, ¿no? Sí, no, el país está paralizado. En los últimos 12 días no funcionaba nada. Igual a mí cuando familiares o conocidos y tal, bueno, pero ¿estáis trabajando? ¿Estáis tal? No, es que no se puede. O sea, el país absolutamente paralizado. Otra de las cosas que veíamos, y esto también sucedió sobre todo esta semana, supermercados vacíos, establecimientos que no tenían, o sea, con un desabastecimiento, gasolineras que tampoco tenían gasolina. O sea, y el país totalmente paralizado. O sea, nadie trabaja, se suspendieron las clases a todos los niveles. El Ministerio de Educación decretó la suspensión de las clases hasta nueva orden, las carreteras cortadas, o sea, no había manera de llegar a ningún sitio, pero ni en Quito ni fuera, ¿no? Que quizás un poco el error es pensar solo en Quito o en las grandes ciudades, ¿no? Quito, Guayaquil y Cuenca, que son las grandes, todo el país. O sea, era imposible, las carreteras estaban cortadas, el aeropuerto incluso ha estado varios días, un par de días la semana pasada estuvo cerrado, y ahora otra vez las aerolíneas tampoco están operando. O sea, nada, absolutamente paralizado. Y de hecho, cuando se declara el toque de queda, que se declaró la semana pasada, creo que el jueves o así, a partir de las 8 de la tarde no puedes salir de casa. Y si sales de casa, si la policía, las Fuerzas Armadas te ven en la calle, directamente te detienen, porque hay un decreto que establece el toque de queda, ¿no? Incluso ayer, el sábado, que fue el día, como el punto de inflexión, que fue el día de quiebre, que hubo movilizaciones desde primera hora masivas a todos los niveles en Quito y en todas las ciudades. El ambiente en las calles de Quito era alucinante, porque estaba todo el mundo en las calles. El presidente decretó un toque de queda media hora antes, o sea, lo decretó a las 2:30 y entraba en vigor a las 3 de la tarde. Es decir, había centenares de miles de personas en las calles y decretó el toque de queda. Entonces, claro, esas personas sin transporte ni público ni privado, quedaron en la calle. Entonces, obviamente eso hizo también que la represión fuese más fuerte, pero el país totalmente paralizado. O sea, no ha habido actividades de ningún tipo durante estos 12 días, y de hecho, una de las cosas más graves que ha pasado también estos días, además de la violación de derechos humanos, es que la Asamblea Nacional ha desaparecido. O sea, llevamos 12 días en los que no solo el gobierno no ha hecho nada más que sacar decretos y privatizar algunas empresas públicas, eso sí lo ha hecho, sino que la Asamblea Nacional no ha sesionado, no ha tenido ningún tipo de pronunciamiento, o sea, nada, ni la Asamblea Nacional ni los propios asambleístas, ¿no? Cuando en realidad la Asamblea Nacional sí tenía la capacidad legal de derogar el decreto o de tener algún tipo de intervención, ¿no? Entonces, ni siquiera la Asamblea Nacional ha sesionado en estos 12 días, ¿no? O sea, paralización total del país. ¿Ahora hay calendario electoral? ¿Cómo es el horizonte? Bueno, en principio las elecciones son en 2021. Lo que estaba en debate estos días es la cuestión de la muerte cruzada, ¿no? Lo que se llama la muerte cruzada, que es un mecanismo que dispone la Constitución de Ecuador, según el cual, en ciertas condiciones, y una de esas condiciones es la convulsión política y la convulsión social, se puede declarar la muerte cruzada. Es decir, se disuelve la Asamblea Nacional, digamos, el Ejecutivo renuncia, se disuelve la Asamblea Nacional y se convocan nuevas elecciones.
si eso no ha pasado esta semana, es muy difícil pensar que vaya a pasar en los próximos días cuando, digamos, esta derogación del decreto 883 en realidad baja todos los humos y trae una situación de aparente calma. Es muy difícil pensar en una muerte cruzada ni en un adelanto electoral. En principio, no parece, yo creo que si el presidente Lenín Moreno ha superado esta crisis, no parece que vaya a renunciar, aunque bueno, igual, nunca se sabe, ¿no? Pero en principio las elecciones serían en 2021. Pues María Granada, te deseamos muchísima suerte y vamos a seguir con muchísima atención todos los acontecimientos, cómo se van desarrollando allí. María Granada, gracias, Ecuador. A vosotros, muchísimas gracias. Estás escuchando La Cafetera. Situación y vemos además que las informaciones que se van publicando a última hora, aunque todo el mundo da por hecho este acuerdo en Ecuador para poner fin a los 11 días de protestas indígenas, estos 11 días de crisis, de tensa crisis, porque la crisis viene arrastrándose, aunque el detonante ha sido ahora este decretazo, el 883, pero lo cierto es que la crisis política viene ya sucediendo desde hace meses. Los manifestantes insisten en que los ministros deben dejar sus cargos, los ministros de Defensa y de Interior, pero mientras tanto también, como decía María Granada, hay una extraordinaria preocupación por el hecho de que la desconfianza se ha impuesto. El gobierno de Lenín Moreno dice que lo que quiere es sustituir un decreto por otro. No parece ser suficiente, habida cuenta de la extraordinaria tensión que ha habido en estos 11 días de crisis, 11 días de protestas, que ha dejado 10 muertos, 2.000 heridos, más de 1.000 detenidos, más de 100 desaparecidos. Así que muchas denuncias sobre violaciones de derechos humanos, sobre saqueos, muchos vídeos virales sobre la manera en la que se ha producido esta fortísima represión policial, durísima, que solo ha dejado testimonio a través de las redes sociales y a través de vídeos que se han viralizado con una gran velocidad. Bueno, si esto hubiera sido Venezuela, habría ocupado las portadas de todo el planeta, pero ya sabéis que siempre, en fin, la agenda mainstream siempre anda haciendo equilibrios. Hoy, en todo caso, como se ha producido la noticia en medio de la noche, pues no lo llevan recogido en las portadas de los periódicos impresos en sus primeras ediciones. Sin embargo, sí que tienen el foco colocado en esta sentencia del Procés que abre un nuevo ciclo político, dice el periódico El País. El Tribunal Supremo está listo para comunicar hoy el fallo a los acusados. Se prepara para comunicar esta sentencia del juicio por el Procés 2 años después del otoño en que se produjo el referéndum ilegal, dice el periódico El País, y la declaración unilateral de independencia. El fallo cerrará uno de los procesos judiciales de mayor calado político, dice este periódico, de los últimos años y repercutirá en la campaña electoral. Mientras tanto, el gobierno intenta desactivar las críticas y lo hace con un elogio a la fortaleza de la democracia española. Lo hace en inglés. El vídeo lo envían a los periodistas y muy probablemente con la intención de que se difunda también por instituciones y gobiernos extranjeros. Presumiendo de una democracia fuerte. Para el periódico Público.es hay algunos peros. El juicio negó a los reos el juez prefijado por ley y el derecho a la defensa, dice Público.es en un artículo de Carlos Enrique Bayo. Junqueras, a veces la cárcel es solo una etapa más en el camino para alcanzar la libertad. Y Trapero, las cargas del 1 de octubre, el laberinto judicial que se abrió más allá del Supremo. Para el periódico Público.es, el editorial, firmado por Daniel Lamelán López, rebelión no, sedición tampoco, dice Público.es hoy en su portada, porque veremos interpretaciones muy diferentes en la prensa. En el diario.es, la sentencia del Procés y la respuesta en Cataluña abren un nuevo escenario político a las puertas de la campaña electoral. Hay 7 interrogantes, dice el diario.es, que tiene que resolver la sentencia del Procés. ¿Cuándo se produjo ese alzamiento? ¿En qué horas? Porque nadie sabe si fue a raíz del decreto, si fue durante la sesión en el Parlamento. ¿Por qué no se acepta el nuevo concepto de rebelión? ¿Quién malversó fondos públicos? Si es que alguien lo hizo. ¿Los Mossos estaban a favor de este pulso al Estado o estaban enfrentados al gobierno? ¿Cómo se cumplirán las penas? ¿Dónde se cumplirán? ¿Hubo vulneración de derechos? ¿Qué pasará con Puigdemont?
Bueno, algunas de las preguntas que se plantea el diario.es hoy en un artículo con llamada en portada. Y Everybody's Land, la campaña del gobierno el día que se conocerá la sentencia del procés, y mientras tanto, pues también a río revuelto, ganancia de pescadores. Albert Rivera, que veía cómo su liderazgo estaba siendo puesto en cuestión, aprovecha esta sentencia también para tener mayor visibilidad. De hecho, la prueba está en que nosotros incluso hemos intentado precisamente conversar con él en esta semana y nos decían que tenía la agenda completamente imposible de las numerosas apariciones que tiene previstas, lo cual llama bastante la atención porque es cierto que ha estado, como bien sabéis, bastante retirado de la primera línea de visibilidad. Mientras tanto, Casado receta moderación y centralidad en campaña mientras aplica su modelo ultraliberal en Madrid, dice el diario.es hoy en su portada también. Esto vemos hoy en parte de los digitales porque ya os podéis imaginar. En la prensa colocan el foco sobre la reacción a la sentencia que todavía no se ha conocido. Ensayo radical para la sentencia. Los Mossos disolvieron ayer la protesta en contra de la sentencia del 1 de octubre en la estación barcelonesa de Sants. El separatismo se prepara para digerir la sentencia. Puigdemont y Torra jalean una respuesta violenta, dice el periódico ABC, para recuperar el protagonismo que les arrebató Junqueras, el líder de los golpistas condenado, dice el periódico de derechas ABC, periódico de Madrid. En el periódico El Mundo, el gobierno se moviliza para defender la sentencia del 1 de octubre. Explicará el fallo a los gobiernos y medios extranjeros para frenar la propaganda independentista. Sánchez contactará con Casado y Rivera, que le pedirán dar una respuesta de Estado, y Torrent desafía la justicia y convoca al Parlamento mientras se organizan ya protestas. Dice ensayo general de protesta, también con fotografía de Sants, de la estación de Sants, que se produjeron anoche. Bueno, esto en las portadas de los periódicos. Claro, a mí me llama mucho la atención porque el enfoque tiene que ver un poquito con esto. Y te voy a pedir una reflexión sobre esto, Mary, porque, claro, dice, el gobierno se moviliza, va a explicar el fallo a los gobiernos para frenar la propaganda independentista. Propaganda independentista. Que digo yo, seguro que va a haber propaganda independentista, pero ¿qué es sino esto? Get a real democracy. So we are not going to forget it. La democracia más consolidada del mundo, dice en ese vídeo que está haciendo circular el gobierno desde primera hora de la mañana. Yo, sin ánimo de colocarme en una posición, pero me llama mucho la atención, ¿no? Como, los medios que además están difundiendo el vídeo íntegramente, sin ningún espíritu crítico de... Claro, que ahí está también la propaganda. A la propaganda mediática también se suma todo esto. Pero hablabas de propaganda política, aparte de lo que está haciendo el gobierno, que efectivamente pues ya es trending topic, de hecho, ¿no? El hashtag de esa campaña. Pero este fin de semana ya veíamos a Inés Arrimadas pidiendo el indulto de una sentencia que todavía no se conocía. Pero es que no es algo que hayan pedido este fin de semana, es que desde Ciudadanos llevan pidiendo que no se indulte a los presuntos condenados desde hace mucho tiempo, con lo cual ya llevamos con esta propaganda política mucho tiempo, ¿no? Y por eso yo creo que han conseguido incluso anestesiarnos ante tanta propaganda mediática y política. Y el problema de fondo es que esto va a tener que pasar por una solución política, que al final es a lo que no se está yendo, ¿no? Sigue el ruido mediático, sigue el ruido político, pero no se llega a la cuestión de fondo, porque es mucho más fácil seguir con la propaganda que llegar a una solución política. Y mientras tanto, a la espera de que los restos de Franco sean exhumados. Este fin de semana se puso en marcha ya la campaña para la exhumación, se puso en marcha la operación de exhumación. El gobierno anunció el plazo de tiempo para exhumar a Franco y además decretó el cierre del Valle de los Caídos desde el pasado sábado. Así que el mismo viernes, después del Consejo de Ministros, hubo una rueda de prensa, la vicepresidenta del Gobierno compareció y dijo: estos son los plazos, desde mañana queda cerrado el Valle de los Caídos, desde este sábado. Hemos determinado disponer de un espacio de tiempo que va desde hoy, que lo hemos adoptado, y como fecha límite el 25 de este mes, de octubre, para proceder a tomar las decisiones en nuestro propio ámbito puramente técnica y de seguridad que nos permitan la exhumación y la reinhumación de los restos de Franco. En estas circunstancias
determinaremos con 48 horas de antelación a la propia familia el día exacto y la hora en la que se va a proceder a la exhumación y a la reinhumación. Así que, bueno, los restos de Franco, la exhumación, como una manera también de contrarrestar el daño que pueda sufrir la imagen de nuestra democracia enrollada en las farolas. Y dice, si veis el vídeo, se cerró el Valle de los Caídos el pasado sábado, era día 12 de octubre, y había una misa prevista. Y entonces hubo un montón de gente que se presentó allí queriendo entrar en la Basílica del Valle de los Caídos. Está ya cerrado porque el decreto, pues, de lo que habla es de iniciar el procedimiento. De hecho, va a haber una reunión, hoy hay algunos medios que dan cuenta de esto, va a haber una reunión entre el gobierno y los familiares. Así que la exhumación está a pocas horas porque el gobierno había anunciado que se informaría 48 horas antes a la familia por si quería estar presente. Pues bien, cierran el Valle de los Caídos para poder actuar con tranquilidad, sin incidentes, y cuando cierran el Valle de los Caídos se persona allí un grupo de, se llaman nostálgicos, algunos tenían el corte básicamente fascista, que gritaban por su derecho a la libertad de culto. ¡Quiero ir a misa! ¡Quiero ir a misa! ¡Quiero ir a misa! No se puede pasar, señora, suélteme la mano. Señora, suélteme la mano, le decía la Guardia Civil, intentando mantener a algunas personas cuyos nervios estaban desbocados, mantener a raya para que no asaltasen la Basílica del Valle de los Caídos en su defensa de Franco, porque pretendían allí, pues, en fin, personarse y acompañar a Franco en estas últimas horas en ese mausoleo. Bueno, pues bien, pues la Guardia Civil lo impidió, las escenas, las imágenes, los podéis ver en la cuenta de Antonio Maestre, porque no tienen desperdicio de la fotografía, de lo que revela esa imagen. Pero eso sí, estamos a pocas horas de la exhumación, que también es una de las vacunas que tiene, una de las balas de plata que tiene guardadas el gobierno para intentar contrarrestar esa información de la sentencia del 1 de octubre. Así que vemos una cosa y la otra. Y por cierto, no hemos comentado que igual lo deberíamos dejarnos en Mérida en la sobremesa cafetera. Fiesta nacional, desfile patrio. Y el paracaidista que tenía que entregar la bandera de España se pega un porrazo contra una farola y se queda colgado de la farola. En unas imágenes que, como podéis suponer, han dado la vuelta al mundo. Nadie, desde luego el pobre paracaidista tenía una cara de haber sido pero incluso en informativos, había por ejemplo unos informativos en un medio internacional que la propia presentadora, mientras lo estaba relatando, hizo un sonido como de dolor, porque claro, cuando se estampa contra la farola, de hecho ella, la presentadora de los informativos, hizo como un uff, ¿no? De decir, ostras. Pero afortunadamente no pasó nada y yo creo que por eso pues también pues se tomaron ciertas licencias en redes sociales de hacer algún meme. Claro, a ver, la cosa fue... Pero porque no pasó nada. No sucedió nada y entonces la gente se burló mucho porque cuando alguien tiene el ego muy alto y se dedica a provocar y a presumir y a meter el dedo en el ojo y a hincharse de orgullo y a mirar a los demás desde la superioridad moral de la derecha y de pronto te pegas un porrazo y bueno, la bandera queda pues en esa situación. Claro, los que estamos acostumbrados a fallar... Pero no fue tanto burla de la persona, evidentemente, no, porque no era, la gente le daba un poco de compasión. Era del símbolo y de la bandera, no era algo más simbólico que algo personalista, ¿no? La burla. O sea, pero fin de semana, pero vamos a ver. Y además que somos sé que somos de España. Pero si no lo justifiques, pero si es que da igual, o sea, no es lo patético. estoy justificando, es que entiendo que se hiciesen memes de todo eso. Es patético, o sea, llevan años presumiendo, hinchados de orgullo con esta ultraderecha que ha emergido de la oscuridad de los armarios. De la extrema derecha en el propio que se ha destapado y desfile. Que vienen presumiendo del orgullo patrio y de la fuerza que representa el Estado y de pronto el símbolo, está la bandera cayendo y se queda enganchado en una farola. Igual es que la bandera era demasiado grande. Icónicamente digamos que sí, es un fallo de dimensión colosal. O sea, esto no hay... Decía la extrema derecha, es que no, el orgullo de que porque veías las cuentas de Twitter y alucinabas en colores. El orgullo de ese paracaidista que ha cumplido con su misión en una misión peligrosísima mientras llegaba. Bueno, pues era todo lo que tú quieras, pero se ha quedado enganchada en la farola y como no hay manera de contrarrestar esa imagen con orgullo patrio, como no hay manera de con orgullo discursivo contrarrestar esa imagen que hemos visto todos, pues entonces ha sido motivo de todo tipo de memes. En realidad yo te digo, claro, los que estamos acostumbrados a fallar, los que estamos acostumbrados a perder, los que ya no tenemos dignidad, pues estas cosas, pues dice, pues sí, la he cagado, ¿qué vamos a hacer? El pobre militar que tenía ese espíritu de orgullo estaba hundido, estaba ahí avergonzado, se acercaron los reyes intentando
intentando que no fuera para tanto y decirle, bueno, no pasa nada, un gatillazo lo tiene cualquiera. Es un poco lo que sucede. Pero es verdad, no me mires así, Mary. Es que bueno, no todo el mundo le van a consolar los reyes, o sea que eso ya... Pero es que además yo pienso, porque a mí me llamó mucho la atención ver la reacción en las redes, ¿no? Si esto le llega a pasar en un desfile en Cataluña, por ejemplo, ¿qué estarían diciendo los mismos que ayer decían cumplió con éxito su misión en un arriesgado descenso en paracaídas y tal? Todos los que decís, yo me tiro en paracaídas, y lo digo en serio, yo me tiro en paracaídas y sé que es verdad que es un momento de una extraordinaria tensión. Es verdad que es un instructor, y creo que es un instructor hiperformado con una gran y larga experiencia, pero esto lo que demuestra es como el capitán del Titanic, que no hay nada que te lo asegure, que a veces la experiencia, pues... En fin, el caso es que, desde luego, no parecía fácil aterrizar en el punto concreto y entre farolas, no parece que sea una operación sencilla, pero en todo caso, en lo simbólico, sí, han perdido la ocasión, no vamos a negarlo, y oye, cada cual que arrastre un poquito lo que puede. Esto es duro de afrontar, los gatillazos a veces suceden y hay que mirar hacia adelante si uno quiere recuperar la autoestima, que no pasa nada. Esto es La Cafetera. Es como dice Rojo Canalla, pero es que tiene mucha razón. El patriotismo como estado de embriaguez agarrado a una farola, una ironía, pura simbología. Pero claro, si a eso le añadimos otras imágenes que nos ha dejado el fin de semana... ¡Quiero ir a misa! ¡Quiero ir a misa! ¡Quiero ir a misa! No se puede pasar, señora. Señora, suélteme la mano. Señora, suélteme la mano. Pues claro, creo que lo mejor es el final. Señora, suélteme la mano. Vamos a ver, ¿tú crees que podríamos improvisar? A ver... A ver, no se podría hacer. Vamos a ver. La farola podemita, dicen los oyentes. ¡Quiero ir a misa! ¡Quiero ir a misa! ¡Quiero ir a misa! No se puede pasar, ¡Quiero ir a misa! Señora, suélteme la mano. ¡Quiero ir a misa! Señora, suélteme la mano. Suélteme la mano. La mano, la mano, la mano. ¡Quiero ir a misa! ¡Quiero ir a misa! ¡Quiero ir a misa! Ah, sí, amigos, qué cosas. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The older will take the old wise away, and the winter will never forget. Only with love. Como dice Rodrigo, ir con tu novia de paseo romántico y decirle, señora, suélteme la mano. Bueno, pues así, estas son las imágenes que nos ha dejado la España contemporánea de hoy, la de la democracia fuerte y lisa, que hoy dará a conocer la sentencia por el procés del 1 de octubre. Luego, si quieres, para la sobremesa te busco algo relacionado con esto. Hemos adelantado un poco la sobremesa. Porque además hay un vídeo de una mujer que iba con su Mercedes al Valle de los Caídos, y entonces la entrevistan un montón de medios y dice como a punto de llorar. Compungida. Dice, sí, compungida, dice, no, es que se está rompiendo, es que España vuelve a dividirse en dos. España tiene que ser solo una, unida, tal. Es que esto no puede ser. Pásame el vídeo que se va también para el rap. Así que bueno, se espera en las próximas horas la exhumación de los restos de Franco. Nos lo tenemos que tomar con cachondeo porque algunas imágenes, yo no sé si es una cuestión de comienzo de la semana, pero nos despierta con alegría la vida patria y tal para honra de... Bueno, mientras tanto, esas imágenes que nos deja, pero como decíamos, más allá de la broma, más allá de la ironía, más allá también del amor propio y de la angustia que pueden estar sufriendo algunos en su orgullo patrio, lo cierto es que el mundo está en plena agitación. Vemos a
a última hora de la noche conocíamos esa reunión de mediación de Naciones Unidas con la comunidad indígena y con el gobierno de Lenin Moreno, buscando una solución para estos 11 días de extraordinaria tensión que se está viviendo en Ecuador. Es una medida que no genera ningún beneficio social, más bien genera injusticia social. Y no tiene ninguna relación con el plan de desarrollo toda una vida del gobierno nacional, señor presidente. Pedimos la derogatoria de este decreto 883 y le solicitamos al presidente de la República que respete el ordenamiento jurídico vigente. Sugiero que se establezcan comisiones para que de forma inmediata empiecen a trabajar, y vuelvo a recalcar también que los temas que se traten, las condiciones a las que se lleguen, se conviertan en acuerdos que se transformen en, vuelvo a recalcar, un nuevo decreto perfeccionado que permita canalizar los recursos precisamente hacia quienes más lo necesitan. Y mientras tanto, cuando Naciones Unidas anunciaba ese principio de acuerdo, la derogación, aunque está en estudio un decreto que lo sustituya, pero la derogación de ese decreto tan polémico, las calles, los manifestantes celebraban por todo lo alto, por las calles, este anuncio hecho por Naciones Unidas, este anuncio del gobierno. Y una nueva muestra, además, de que la movilización de los ciudadanos sí tiene resultados, sí tiene consecuencias, sí provoca cambios, sí por lo menos hace replantear las cosas. Bueno, pues esto en Ecuador, pero si el satélite sigue girando y se acerca, coloca su foco sobre Brasil, también nos encontramos otras protestas, las de los ciudadanos que piden la libertad de Lula. É por isso que nós estamos aqui, companheiros e companheiras. É por isso que nós resistimos e vamos seguir em frente. Pela liberdade de Luiz Inácio Lula da Silva. Pela liberdade do Brasil e do povo brasileiro. Así que Brasil pide la libertad de Lula. Mientras tanto, el satélite, cuando se aproxima hacia los Estados Unidos, se encuentra un Donald Trump que dice que se encuentra sometido a una caza de brujas con este nuevo impeachment. Impeachment. Look, impeachment. I never thought I'd see or hear that word with regard to me. Impeachment. I said the other day it's an ugly word. To me, it's an ugly word. Very ugly word. It means so much. It means horrible, horrible crimes and things. I can't even believe it. It's a witch hunt. Eso decía Donald Trump, y mientras yo recuerdo que había un catedrático de la universidad en Estados Unidos que había augurado, además era uno de los pocos que acertaba siempre en los resultados electorales, no sé qué clase de mecanismo, y había acertado además también que ganaría Obama las elecciones en un momento en el que Estados Unidos se encontraba dividida, había augurado también el impeachment a Bill Clinton. Bueno, pues dijo que Donald Trump comenzaría la legislatura, pero sería sometido a un proceso de impeachment. Y recuerdo que tuvo bastante repercusión en aquel momento. Bueno, pues puede que termine su mandato con ese procedimiento abierto. Pero si el satélite sigue girando, volvemos a Greta Thunberg. No retrocederemos, dice la que se ha convertido en la líder juvenil del movimiento por el cambio climático, recogida, retratada en todo el planeta. We are standing up right now and we will not back down because we know what is at stake. And we will never give up. Y sigue colocando el foco de denuncia sobre la inoperancia de los gobiernos frente al gran reto que supone el cambio climático. Bueno, cuando pasa el satélite por nuestro país nos encontramos a Íñigo Errejón. Ayer dio una entrevista. También el panorama político en España, en la izquierda, está convulso, está fraccionada. Ayer Íñigo Errejón, en El Objetivo con Ana Pastor, respondía a Ada Colau, que había dicho en este mismo programa que la candidatura de Errejón era precipitada. Creo que en Barcelona también hay gente que siente, de hecho doblemente, ¿eh? Pero porque en Barcelona viven dos bloqueos. Bueno, pero pueden seguir votando a la misma opción a la que representan los comunes. Es posible que algunos es lo que defienden ellos. Es posible que algunos lo decidan y me parecerá una noticia fantástica. Yo creo que Ada Colau es una buena alcaldesa de Barcelona, pero creo que hay mucha gente que se puede hacer la pregunta, oigan, si yo voto lo mismo,
¿los resultados entonces van a ser diferentes o van a ser los mismos? Y como creo que hay mucha gente que está cansada, porque además en Cataluña el bloqueo es doble y comporta más riesgos para la ciudadanía catalana el bloqueo político en España y en la política catalana, creo que puede haber mucha gente que diga, miren, hay que dejar de jugar a la ruleta con los votos de los ciudadanos y que, por tanto, es necesaria una opción de desbloqueo. Bueno, pues esta es la fotografía de actualidad de este pequeño mundo en crisis, intentando sortear los obstáculos que pone la vida. Frente a un calendario electoral, con la sentencia del 1 de octubre a punto de ver la luz, con la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos también a punto de ver la luz, y mientras tanto, bueno, pues a la espera de esa situación, hoy los periódicos se aventuran en especular en torno al nuevo ciclo político que puede abrir esta sentencia. Bueno, en todo caso hoy es lunes. Los lunes aquí en el programa abrimos siempre un paréntesis para abordar otras materias. No siempre están metidas en la agenda setting, no siempre ocupan las portadas de los periódicos, pero consideramos, así lo dicen los oyentes de La Cafetera, que tienen que tener espacio y mucha relevancia. Y por eso los lunes abrimos aquí una ventana para hablar de feminismo y reconocer a aquellas mujeres que tanto están trabajando por la lucha de la igualdad. Una de las cosas que más me emocionan y me ilusionan es hacer que el siglo XXI sea el siglo del punto de inflexión feminista. Que si nosotras hoy podemos defender ciertas cosas, que si nosotras hoy tenemos derecho a abortar, es porque nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras compañeras, la gente más mayor, ha luchado y ha puesto sus cuerpos. Ha puesto sus cuerpos en momentos donde no era fácil. Y no todo el mundo ha defendido políticas feministas. Muchas veces son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo hay que pensar. Mujeres de este país decidimos el 8 de marzo que nos habíamos puesto en pie y no nos vamos a volver a sentar. Así que, señores de la derecha, las mujeres no somos un colectivo social que la derecha tiene que combatir. Si permitimos que las mujeres voten, se perderá la estructura social. Es un movimiento que ha significado la mayor revolución del mundo sin que haya habido una gota de violencia. Nosotros defendemos un feminismo que llamamos un feminismo liberal. Por eso tenemos que, desde los postulados cristianos, defender un auténtico feminismo, ¿no? Un feminismo femenino. Solo derrotando la superioridad de género, derrotaremos también al monstruo de la violencia contra las mujeres. Pues en efecto, los lunes abrimos esta página en La Cafetera, este paréntesis para hablar de feminismo, para asaltar la agenda setting y reconocer a todas aquellas mujeres que están trabajando tan duramente y contra viento y marea por los derechos, por la igualdad, por la justicia. Y hoy lo hacemos de la mano de María Sánchez. María Mercromina, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, que sepas que teníamos muchas ganas de hablar contigo porque en tu posición también es muy interesante. Una veterinaria de campo que escribe, dice, que con un discurso feminista muy poderoso has escrito Tierra de Mujeres, Cuaderno de Campo, Cultura y Medio Rural. Bueno, claro, a nosotros nos llama mucho la posición porque no es muy habitual ver esta batalla, esta reivindicación también desde el mundo del campo, desde el mundo agrario, y por eso nos gusta mucho tenerte aquí. Acabas de publicar Tierra de Mujeres, es un libro que entra de lleno en este debate sobre el feminismo y la literatura rural. ¿Cómo es ser mujer en el entorno rural? Bueno, sí, te cuento. Yo soy veterinaria de campo, ¿no? Y escribo, como bien dices, cuando tengo tiempo, siempre lo digo. Parece que hay una pared que divide a los medios urbanos de los medios rurales y parece que las cosas que afectan en un sitio no afectan al otro, ¿no? La desigualdad y el machismo ha atravesado por igual todos los medios, todos los sistemas, y en el rural, al ser comunidades con otras formas de vida, otras formas de relacionarse y otros sistemas, por supuesto también ha llegado hasta la médula, ¿no? Ahí tenemos los datos de mujeres propietarias o de tierra
o al mando de ganadería, o de explotaciones, de cultivos, son poquísimas. Y de titularidad compartida ya ni te cuento, son muy, muy pocas, ¿no? Es curioso porque yo cuando termino la carrera, empiezo a trabajar en la Cátedra de Ganadería Ecológica de la Universidad de Córdoba, y haciendo un artículo, esto fue 2013 por ahí, sobre las mujeres rurales en la ganadería extensiva y ecológica, veo el porcentaje de que solo el 5,3% en España por ese año eran propietarias de la tierra o estaban al mando de una ganadería o de una explotación agraria en España. O sea, ese porcentaje a mí me llamó muchísimo la atención porque, claro, yo he estado toda la vida ligada al campo, trabajando en el campo, no encontraba a esas mujeres que yo veía día a día, ni a las mujeres de mi familia que han estado toda la vida trabajando en el campo. Pero claro, como no eran titulares, no cotizaban, todo estaba al nombre del marido, al trabajo que hacían en el campo se sumaba el trabajo doméstico, la educación de los niños. ¿Dónde quedaba ese trabajo, no? Entonces, claro, era algo que me parecía impensable y muy doloroso, ¿no? Y siempre pues lo he visto con las mujeres de mi familia, pues mujeres como mi madre que nacieron en los años 60, estamos hablando de prácticamente ayer, que las quitan del colegio para trabajar en el campo desde los 12, 14 años, mientras el hermano, el varón, puede estudiar, ¿no? Entonces, había que reivindicarlas, ¿no? Había que sacar a la luz esto, ¿no? Y entonces has hecho este retrato, esta fotografía. También te diré que, claro, tú has dicho en varias ocasiones que en el mundo de la literatura has vivido más situaciones machistas, paternalistas, clasistas, incluso muchas veces que en el entorno rural, ¿no? ¿Esto a qué se debe? ¿A qué crees que se debe? Sí, es muy curioso, siempre lo digo, yo remarco siempre que yo trabajo, o sea, yo cuando me contratan, he estado trabajando para asociaciones, para ganadería, entonces, claro, cuando yo voy, yo soy la veterinaria, no soy una jornalera, no soy una pastora, no soy una temporera, no soy tampoco una trabajadora inmigrante, ¿no? Ahí tengo el privilegio, pero sí es verdad que es curioso que trabajando con cerca de 100 ganaderías por todo el territorio, tanto en Portugal como en España, me he encontrado ese machismo más donde en los círculos de la cultura, en las grandes ciudades, donde siempre a los de pueblo y a los del campo se nos ha dicho que es donde estaba la cultura y donde estaba la gente que sabía todo, ¿no? Porque nosotros hemos tenido muy interiorizado que lo que hacíamos y lo que conocíamos, lo que sabíamos hacer no servía para nada, que tenían que venir los de fuera a enseñarnos a los demás. Eso es muy interesante porque es una cosa además que se reclama siempre desde el mundo rural, ¿no? Mañana es el Día Internacional de las Mujeres Rurales y representan más de 1/3 de la población mundial, dicen Naciones Unidas. ¿Tú crees que están infrarrepresentadas claramente, no? Totalmente, de hecho, tanto que nos llenamos la boca de soberanía alimentaria, la FAO lo dice, las que alimentan al mundo son las mujeres. Las campesinas, las pequeñas explotaciones familiares, las pequeñas ganaderías, las pequeñas jornaleras, las que tienen pequeños cultivos, son los que alimentan y mueven el mundo de verdad. Y tenemos que de una vez concienciarnos de que son ellas las que tienen el poder, tanto que ahora estamos preocupados por el cambio climático. Bueno, nos preocupa tanto lo que comemos, ¿no? Pues tenemos que luchar y pelear por ellas, ¿no? Tú trabajas en el campo. El 8M ha tenido una gran influencia. Desde luego en las grandes ciudades se ha visto, pero esto, ¿cómo ha impactado en la vida de las mujeres en el campo? ¿Ha tenido alguna influencia? ¿Se observa que tiene algún tipo de...? Por supuesto. Sí, mira, yo de hecho cuando lo cuento en el libro, ¿no? Yo fui muy egoísta porque mañana es el Día de las Mujeres Rurales y hoy es el Día de la Escritora. Yo siempre digo que estoy en el limbo entre las dos, ¿no? Es como una forastera que va de un sitio a otro, ¿no? Es curioso porque yo la primera reacción que tengo hace 2 años con el 8M es algo en Córdoba, donde estaba viviendo entonces porque tenía la oficina de la asociación en la universidad. Y tuve 2 sentimientos cuando salí en Córdoba a manifestarme. Uno, el de felicidad máxima de ver todas las mujeres que se echaban a la calle. Y otro es cuando volví y pregunté en mi pueblo, pregunté por los pueblos que conocía, busqué fotos del medio rural y vi que habían salido muy poquitas mujeres, poquísimas. La primera sensación que tengo yo es enfadarme.
pues vaya tela, qué mal vamos, es que así no se puede. Y al momento, o sea, paro, empiezo a masticar y digo, madre mía, qué injusta soy, ¿no? O sea, es que no le podemos exigir el mismo feminismo urbano a un feminismo rural, porque es que la vida y la forma de relacionarse en las comunidades son totalmente diferentes. Yo siempre le ponía el mismo ejemplo a mis alumnas que salían conmigo al campo. Digo, tú puedes salir en Córdoba o en Sevilla o en Madrid a manifestarte, y pongo el ejemplo que a lo mejor tu padre pues no es feminista, tu familia es machista, por así decirlo, ¿no? Y no quieren que vaya a la manifestación, pues tú le puedes decir a tu padre perfectamente que te vas a la biblioteca a estudiar o que has quedado con tu amiga e irte a la manifestación. Y lleva una pancarta, o sea, tu padre no se va a enterar. Ahora, a eso en un pueblo. Claro. En un pueblo donde todo el mundo se conoce, donde sacar una pancarta a señalarte. Entonces, claro, mi primera reacción fue de ser muy injusta, ¿no? Insisto, los medios rurales necesitan otros ritmos y tienen otros tiempos. Y ahí está. Este año el 8M ha sido brutal en los pueblos. Ha habido aldeas que han salido todas las mujeres del pueblo, pastoras que han parado y el padre, el marido, los hermanos se han encargado de los rebaños y ellas han podido hacer huelga. O sea, lo estamos consiguiendo, pero insisto, no se puede exigir lo inmediato ni todo el momento, porque son otras formas de vida. No significa que sean peores, porque todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero creo que cuando nos acercamos a los feminismos rurales tenemos que primero ponernos en el lugar de ellas, las circunstancias, de dónde vienen, cómo trabajan, de dónde viven, ¿no? Y no podemos llegar nosotras desde la ciudad con nuestro feminismo, con nuestro discurso, a imponérselo a ellas. Mira, que sepas que están llegando muchos mensajes de oyentes. Dice, como dice mi perro, que tiene ese nick, María, este libro, Tierra de Mujeres, me ha acompañado a la playa, me ha inspirado muchísimo durante este tiempo. Muchísimas gracias. Hay algunos mensajes de oyentes también que hablan de la despoblación. Algunos oyentes nuestros, enfermeros, ¿sales? Algunas personas que trabajan también en el mundo rural nos dicen, claro, pero luego todo se está despoblando, todas las zonas rurales, la población se está concentrando en las ciudades. Tú siempre has dicho que hemos asociado que la cultura es de las ciudades, cuando lo que no se aprende en el colegio ni en la universidad también es cultura, ¿no? ¿Qué nos estamos perdiendo por vivir en las ciudades? Pues mira, nos estamos perdiendo, no es por vivir en las ciudades. Yo creo que hoy en día los medios rurales y los urbanos no se pueden enfrentar. Es que nos necesitamos tanto los unos a los otros. Pero sí creo que desde lo urbano y sobre todo los niños y las niñas con la educación desde pequeños tenemos que enseñarles a mirar de otra forma. Y tanto que nos preocupamos ahora por la naturaleza, insisto, trabajo en el cambio climático, el 85% de las razas autóctonas de nuestro país están en peligro de extinción. Animales que están adaptados a un territorio, a un sistema, a un manejo, a unas manos que las cuidan. Y la mayoría no saben ni cómo se llaman, ni reconocerlas cuando van, ¿qué te digo yo?, en el tren o en el coche viajando, ¿no? Pero insisto, ¿cómo vamos a cuidar lo que no se conoce, si no sabemos ni siquiera el nombre, ¿no? Entonces creo que es fundamental. Yo lo digo mucho, mi abuela era casi analfabeta, fue 2 días a la escuela de los analfabetos, no sabía ni escribir. De hecho, mi abuelo materno se pasaba 8 meses del año trabajando en Suiza, en la construcción, y 4 trabajando en la aceituna de mi pueblo, y las cartas que llegaban de mi abuelo se las leía a la vecina, a mi abuela. Pero mi abuela sabía poner a punto un huerto, sabía preparar aceitunas, sabía recuperar semillas de un año al otro y conservarla, preparar la tierra. O sea, todo eso es cultura y conocimiento. ¿En qué momento hemos decidido que eso no sirve para nada, no? Entonces yo estoy cansada siempre de cuando hablamos de cultura rural, ¿no? Es cultura y punto. Cuando hablamos de cultura de museo, cultura de ciudades, nunca decimos cultura urbana. Casi nunca, vamos. Pues María Sánchez, María Mercromina, te agradecemos muchísimo ese trabajo, te agradecemos muchísimo esa reivindicación, que coloques el foco precisamente sobre las mujeres en el mundo rural, también sobre la vida en el campo, también sobre el equilibrio tan necesario en el medio ambiente. María Sánchez, gracias de corazón. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
una de las cosas que más me emociona y me ilusionan es hacer que el siglo XXI sea el siglo del punto de inflexión feminista. Que si nosotras hoy podemos defender ciertas cosas, que si nosotras hoy tenemos derecho a abortar, es porque nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras compañeras, la gente más mayor, ha luchado y ha puesto sus cuerpos. Ha puesto sus cuerpos en momentos donde no era fácil. Y no todo el mundo ha defendido políticas feministas. Muchas veces son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo hay que pensar. Mujeres de este país decidimos el 8 de marzo que nos habíamos puesto en pie. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, pues empezamos con una información que nos hacíais llegar varios de vosotros desde Murcia, como María José Fernández y Nacho Cuevas, y hablabais de lo que, bueno, pues de ese vídeo que ha empezado a correr mucho por las redes sociales, de esos peces, de esos animales que aparecieron muertos en la orilla del Mar Menor. Nos hemos ido a la información y ahora la Fiscalía va a investigar esa muerte de miles de peces en el Mar Menor. Lo anunciaba este mismo domingo y va a abrir una investigación, como decimos, sobre la aparición en este fin de semana de miles de peces y animales marinos muertos en el Mar Menor, en concreto en varias playas de San Pedro del Pinatar. La causa, dicen, aparentemente es la falta de oxígeno en el Mar Menor, lo que habría llevado a los peces a acercarse a la orilla, donde acabaron muriendo. El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de Murcia dijo que la gota fría era la posible causante de la muerte de estos animales. Dice que estas lluvias, siguiendo con la argumentación del gobierno, provocaron la entrada de una gran cantidad de agua dulce en la laguna salada, que además arrastró barro, tierra y materia orgánica. Sin embargo, los grupos ecologistas recuerdan que la degradación del Mar Menor es ya histórica. Desde Greenpeace decían que las intensas lluvias de la gota fría han aportado grandes volúmenes de agua dulce y a una laguna muy deteriorada por vertidos y mala gestión, es decir, que esto ya venía de largo. Y además insistíais en que pusiésemos el foco y lo seguiremos de cerca. Pero nos tenemos que ir hasta Argentina, porque nos hacíais llegar el 34 Encuentro Nacional de Mujeres. Argentina celebraba un masivo encuentro feminista, decía el diario El País en su versión digital, marcado por la diversidad. Desde la organización critican las consecuencias de las políticas del gobierno actual y señalaban la feminización de la pobreza en niñas, madres, en la violencia machista cotidiana y acrecentada día a día, decían, en las muertes por abortos clandestinos, en los feminicidios, los travesticidios y los transfemicidios como realidad abrumadora y permanente. Así lo decían en el comunicado desde la propia organización que organizaba este Encuentro Nacional de Mujeres. Denunciaban, decían, la falta de respuesta por parte de un Estado ausente que no se responsabiliza, y decían que iban a estar organizadas para enfrentar esta crisis y que han creado proyectos y propuestas legislativas que aún no han sido escuchadas, como el proyecto de ley de emergencia en violencia, que lo que precisamente quiere es frenar los femicidios. Además, también el aborto legal, el fin de la violencia machista
vista, la visibilización de las minorías fueron los ejes centrales de este Encuentro Nacional de Mujeres, que terminó además con una multitudinaria manifestación para exigir precisamente eso. Y para terminar la agenda de la cafetera, nos hacíais llegar un nuevo naufragio, en este caso de migrantes africanos, que deja un muerto y desaparecidos en Tonalá, en Chiapas, en México. Un migrante camerunés murió, 8 personas fueron rescatadas y 2 más permanecen desaparecidas después de naufragar en una pequeña embarcación en Tonalá, en Chiapas. Este naufragio revela, decían, una nueva ruta migratoria por el Pacífico. Decían desde el diario El País Digital, entre la presión policial en el sur de México, grupos de camerunenses optan por usar vías marítimas para llegar a Estados Unidos, lo que revela que al final los movimientos, las migraciones son inevitables. Y esto también vuelve a poner el foco sobre la política migratoria mexicana, que se ve presionada por Estados Unidos. Así que hasta aquí la agenda cafetera de hoy. Bueno, pues vamos a seguir aquí. Hay una información ya publicada a estas horas. Vamos a seguir aquí. Hay una información publicada ya a estas horas de la que dan cuenta los medios de comunicación y que vienen adelantando en los últimos días la sentencia del Supremo sobre el Procés. Sabéis que el Supremo ha condenado a Junqueras a 13 años por sedición y malversación en el Procés. El Tribunal Supremo comunica las penas a los 12 procesados. Ha impuesto penas de entre 9 y 13 años de cárcel a los 9 líderes independentistas condenados por sedición en el juicio del Procés. El ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, afronta la pena más alta, 13, por un delito de sedición en concurso medial con malversación, dice hoy el periódico El País. Lo llevan ya todas las portadas de los digitales a esta hora. Esto es la cafetera. En todo caso, sabéis que intentamos hacer una aproximación tanto a las noticias nacionales. Esta era una sentencia esperada. Se ha producido además en los términos similares a los que se venía especulando en las últimas horas. Se sabía que iba a ser una sentencia con una importante condena. Y bueno, pues el debate se situaba en torno a si sería sedición o rebelión, si la sedición, puesto que es un delito sensiblemente menor, supondría algo de aceite en esta gran tensión que se vive para con Cataluña. No parece que eso sea un debate muy sencillo de tener. Veremos a ver cómo son las reacciones, cómo se pueden equilibrar a partir de ahora las relaciones entre Madrid y Cataluña, porque el Supremo ha condenado a Junqueras a 13 años por sedición y malversación en el Procés y ha comunicado las penas a los 12 procesados, entre 9 y 13 años de cárcel a los líderes independentistas por sedición en el juicio del Procés. Pero también intentamos que esa fotografía internacional no solo nos deje atados a la actualidad española, porque mientras tanto siguen ocurriendo cosas por el mundo con una extraordinaria importancia. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. La información de la sentencia se acaba de conocer, de manera que no ha tenido todavía impacto en la prensa internacional. Apenas habrán podido conocerla siquiera los corresponsales. Ya intentaremos ir dando cuenta cuando vayamos teniendo más datos en torno a eso en las próximas horas y en los próximos días, el análisis de los medios internacionales. Aunque sí, en estos días había bastante atención sobre lo que podía suponer, incluso decían electoralmente, ¿no? Porque además el gobierno se ha lanzado a esta aventura de convocar elecciones el 10N, teniendo la sentencia del Procés delante, la exhumación del Valle de los Caídos, y sí que ha habido análisis en los últimos días en la prensa internacional, ¿no? Sí, muchísimo. La verdad es que es un tema que sí que en el que han estado muy pendientes ya del juicio, de toda la crisis catalana y desde luego de la sentencia. Hoy todavía es verdad que, como acaba de conocerse, no hay todavía reacciones, pero hoy mismo la BBC, The Guardian, la mayor parte de los grandes medios internacionales destacaban que hoy se iba a conocer la sentencia y recordaban la importancia que puede tener este fallo judicial para la crisis, ¿no? Desde el punto de vista de poder volver a inflamar las calles y un poco la crisis catalana, poco antes de unas elecciones que ya se prevén complicadas, inciertas. Realmente sí, eso es algo que los medios están bastante pendientes, y me parece que el viernes lo comentábamos, ¿no? Un artículo del Financial Times recordando eso, cómo en función de las encuestas y digamos de cómo se están produciendo los últimos acontecimientos, pues parece un acto de soberbia la convocatoria de elecciones con todo lo que había pendiente por parte de Pedro Sánchez. Sí, acusaban de esa soberbia. Bueno, en todo caso,
caso ya veremos a ver. La actividad el ejercicio del periodismo no consiste en sacar una bola de cristal sobre las consecuencias que pueda o no tener, sobre el impacto que pueda o no tener, pero es que mientras tanto, como decíamos, Pilar siempre nos ayuda a hacer esa fotografía, a colocar el foco en algún lugar del mundo donde están ocurriendo cosas, y resulta que Polonia ha refrendado en las urnas al partido ultraconservador, ¿no? De nuevo, un ejemplo más de que mientras estamos distraídos están posicionando y están ganando fuerza pues algunos movimientos y algunas posiciones de extrema derecha, ¿no? Sí, es curioso que el partido Ley y Justicia, que es el partido, como se llama el partido polaco, la mayor parte de los medios no lo describe como ultraderechista, sino ultraconservador. Es verdad que es un partido que se escapa un poco de las etiquetas habituales, pero claramente es un partido de derecha dura, ¿no? Y sobre todo, digamos, un partido que reivindica los valores morales cristianos, una moralidad también con un discurso bastante xenófobo y también en contra de los movimientos feministas. Pero lo llamativo es este partido, me imagino que la mayor parte de la audiencia lo conoce, que lideraban los hermanos Kaczynski, que uno de ellos falleció en un accidente de avión hace unos años y que ahora sigue dirigiendo desde las sombras Jarosław Kaczynski porque no es el primer ministro. Hay una especie de hombre de paja, según algunos medios, que se llama Mateusz Morawiecki y ha sido refrendado en las urnas porque, bueno, en las anteriores elecciones obtuvo un 37% y en esta parece que ha superado el 45%, con lo cual no solo se ha refrendado, sino que se ha reforzado significativamente. Se trata además de Polonia, uno de los países más grandes de la Unión Europea, de hecho me parece que es el sexto justo después de España, que bueno, ya venía suponiendo un cierto desafío con estas políticas conservadoras y digamos este discurso anti-inmigrantes, junto con Hungría, la Hungría de Víctor Orbán, que es el otro gran referente de la ultraderecha ahora mismo en los gobiernos europeos, pues suponían en cierta forma un desafío a la Unión Europea, ya digamos al mensaje y a la voluntad de buscar una política migratoria común, de hacer digamos una cierta apertura o otro tipo de política. En este caso pues es previsible que desde Polonia desde luego vaya a continuar este discurso. La verdad es que es un partido que ya como os digo, ¿no? Defiende mucho lo que llaman los valores nacionales, pues un discurso muy moralista, muy anti-inmigrantes, contra homosexuales y también contra los colectivos de defensa de los derechos de las mujeres, pero a su vez tiene una política social que algunos califican de populista, ¿no? Por ejemplo, una de sus medidas estrellas fue aprobar, digamos, un cheque bebé de 100 euros al mes por cada hijo hasta los 18 años y luego también ha prometido pagas extras, ha suprimido el impuesto sobre la renta para menores de 26 años. En este sentido sí que está pues jugando un poco esa baza y nos puede indicar también un poco las técnicas o lo que podría esperarse de otros gobiernos o de otros partidos similares, ¿no? Aunque da la casualidad de que también ha habido elecciones en Hungría este domingo, han sido locales, han sido municipales, pero han supuesto una derrota para Víctor Orbán, que hasta ahora parecía una especie de figura invencible en Hungría y sin embargo en Budapest, la capital, ha perdido el partido de Orbán, el candidato, y ha ganado la oposición que se ha unido para hacerle frente. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va poco a poco esta Europa del Este, hacia dónde va caminando, pero ya os digo, en Polonia desde luego ha salido refrendado y con más fuerza las posiciones más derechistas y en Hungría de momento, bueno, parece que se abre una pequeña grieta, pero sigue con mano férrea y con mano dura Víctor Orbán, y todo esto también puede inclinar y puede pues contribuir a poner palos en las ruedas de la Unión Europea en el caso de querer avanzar en una política común y sobre todo más abierta hacia los inmigrantes. Como dice Graznando, ¿qué ocurre en estos países, en países como Polonia, que se siguen inclinando por el autoritarismo? Salieron de la dictadura comunista, después les atrae el autoritarismo de derechas católico, un poco como el nacionalcatolicismo aquí en España, pero es incomprensible que pasen de una polaridad a la otra sin mediación, ¿no? En fin, supongo que es parte del escenario y parte de la reacción de una sociedad que se ha encontrado de pronto un camino hacia la libertad, pero ha tomado la dirección contraria, ¿no?
Sí, es verdad que además este partido, el Ley y Orden en Polonia, está intentando además poquito a poquito socavar algunos otros poderes, ¿no? Por ejemplo, ha tenido bastante contestación y de hecho desde la propia Unión Europea se protestó y se intentó pues frenar o pedir que se refrendara porque quería cambiar un poco la manera de elegir los jueces, la Corte Constitucional, que muchos medios interpretaron como claramente una violación de la separación de poderes, como un intento de controlar el poder judicial. Es verdad que había, me parece, algún analista que explicaba que la explicación de por qué la gente y el pueblo sigue votando a estos partidos en parte se debe a las medidas sociales. Es verdad que, como se estaba contando, pues es un partido que, aunque sea ultraconservador, ha aprobado una serie de políticas sociales y de medidas sociales que podríamos decir populistas o que, digamos, van claramente a intentar solucionar problemas concretos de la gente. También un poco el discurso, ¿no? El partido pues reivindica los valores morales, reivindica la importancia de ser polaco y bueno, también falta una oposición fuerte y digamos cohesionada que pueda plantarles cara, porque además en las elecciones el segundo partido ha sido una coalición cívica en la que curiosamente están los verdes, pero es una coalición de centro-derecha, y el partido de izquierdas me parece que ha quedado en torno al 11%, con lo cual es verdad que claramente el giro que ha dado el país, ¿no? Después de haber sido tantos años un país comunista, ideológicamente es verdad que ha sido, un peso a la derecha y un viaje a la derecha muy considerable. Bueno, pues son la fotografía de estos cambios que se están produciendo. Mientras tanto, pues tenemos el foco colocado con mucha atención en Ecuador, donde los indígenas han conseguido un espacio, un cierto respiro, un balón de oxígeno en la negociación gracias a esas importantísimas movilizaciones, y aparentemente parece que el gobierno de Lenín Moreno va a dar marcha atrás con ese decreto, aunque los detalles todavía son muy preocupantes. Hay quien decía por aquí, irónicamente, me da que les van a hacer un Sánchez Castejón. Prometo derogar la ley laboral o la ley Mordaza o la reforma laboral, y luego ya veremos con los detalles. Pero bueno, en todo caso, más allá de eso, y tenemos la fotografía puesta en España, colocada en esta sentencia que ya conocen a esta hora los medios de comunicación: una condena por sedición a la cúpula del proceso y 13 años de cárcel a Junqueras y todos los condenados por el Supremo, las penas, las peticiones de las acusaciones en el juicio, todo esto ya organizado, ya dado a conocer a esta hora en los medios de comunicación, y bueno, a la espera también de la reacción que pueda producir esto en el independentismo mientras el gobierno trata de ponerse la vacuna. Vaya fin de semana agitado que hemos tenido de todas maneras. Os abro el micro, Mary, porque estábamos hablando. Pai, tú que siempre introduces el discurso del sosiego, ¿cómo es la vida de España? Yo no quiero hacer sorna con el paracaidista que se enredó, cuyo paracaídas quedó enredado, porque por fortuna salió bien, y eso es lo que nos alegra. Siempre nos alegra que en estas cosas pues la cosa se quede en una anécdota, pero lo que pretendía ser una operación de gran dignidad patria se quedó enredado en una farola, la bandera española, y la tuvieron que bajar. Dejaron al paracaidista colgado y bajaron rápidamente la bandera para entregarla allí en el desfile de las Fuerzas Armadas. Por si hay algún oyente que todavía no se ha percatado de esto que ha sucedido, resulta que se estaba produciendo el desfile militar delante de las autoridades, los reyes de España, autoridades políticas, también todo tipo de fuerzas vivas, los militares, la Guardia Civil, todas esas cosas estaban desfilando, los sacerdotes, los obispos y todo esto observando, muy atentos. Y entonces un paracaidista bajó desde el cielo, se echó en avión, se lanzó en paracaídas portando una gigantesca bandera de España. Pretendía aterrizar delante, como ha hecho otros años, delante de la tribuna de los reyes, allí donde estaban asistiendo a este gran desfile militar que tanto enorgullece al patriotismo español. Pero el paracaidista, un hombre de una gran trayectoria, de una gran experiencia, un instructor, un tipo muy, muy formado y que da formación a otros, pues claro, entró en estas calles que son calles porque no están pensadas para el aterrizaje de los paracaidistas con banderas de metros en los pies. Entonces entró y se quedó atrapado en una farola y se escuchó un gran blong.
Y entonces en el atrapamiento, pues esta imagen ha dado la vuelta al mundo, ya os podéis imaginar la cabeza de la gente bajándola, la extrema derecha reivindicando en las redes el gran peligro que había corrido y la mala sangre que tenía la izquierda al burlarse de este ejercicio de este gatillazo patrio en pleno directo ante las cámaras y los ojos atónitos del planeta. Pero todo esto coincide además con el fin de semana en el que se ha cerrado el Valle de los Caídos para que puedan ser exhumados los restos del dictador. Sí, coincide, y también con la sentencia del Procés. Y mientras tanto, el fin de semana, pues es que nos ha dejado algunas imágenes. Pai, tú tienes mucho sosiego, pero es que... ¡Quiero ir a misa! ¡Quiero ir a misa! ¡Quiero ir a misa! No se puede ¡Quiero pasar, ir a misa! Señora, suélteme la mano. Así que nos ha dejado la actualidad política española, yo ese guardia civil diciéndole a la señora... Suélteme la mano. Digamos que las imágenes no son precisamente edificantes sobre la imagen de modernidad que quiere enviar el gobierno español con ese otro vídeo que ha dado a conocer hoy para contrarrestar la imagen que puede dar la sentencia del Procés, y entonces ha enviado un vídeo con todos los ministros, que además algunas cosas muy inconexas, porque de pronto se ve a unos ministros como a Josep Borrell diciendo tenemos la democracia más fuerte del mundo, y de pronto sale el astronauta diciendo yo he sido astronauta, el primer astronauta en Europa. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero en fin, todo ahí en la coctelera de la propaganda, y mientras los símbolos caen y se atrapan en las farolas, esta es nuestra España de hoy, queridos amiguitos. ¿Qué te parece, Pai? Pues yo creo que precisamente... ¿Dónde estabas tú aquel día en el que se quedó atrapado un paracaidista en una farola? Pues si te digo la verdad, estaba rumbo al safari, así que me lo perdí en directo. Les había prometido a mis hijos que íbamos a ir al safari de Madrid y nos acercamos. De hecho, vimos los aviones pasar por encima, el pero... safari de Aldea del Fresno. Sí. Que sepas que estábamos al lado. Y tú sin saberlo. ¿Sí? Al lado, sí. Anda. Sí, pasé por delante del safari, de hecho, y estabas allí, fíjate. Y bueno, total, que no lo viste en directo, entiendo. No lo he visto en directo, pero vamos, ya he oído los comentarios y un poco la sorna. Pero yo creo que, fíjate, todo lo que ha pasado este fin de semana indica la necesidad de sosiego en la sociedad española. Los ánimos están muy, muy encrespados y esa especie de irascibilidad, ¿no?, que se denota en algunos sectores. Afortunadamente creo que todavía no ha llegado a la sociedad, pero está empezando a llegar, y quizá ahora es cuando deberíamos tener unos líderes capaces de bajar un poquito la tensión, el pistón, y de intentar, no sé, indicar otros mensajes, ¿no? O intentar que la gente pues se quedara con otras cosas que también son importantes. Esto al final no deja de ser, algunas de las cosas que están generando este interés no dejan de ser anécdotas. No me refiero a la sentencia, que evidentemente no lo es, pero sí, por ejemplo, el paracaidista o algunas de estas reacciones pues un poco exageradas en el Valle de los Caídos. Yo creo que precisamente lo que necesitamos ahora mismo es sosiego. Lo que pasa es que yo sí quería poner el foco en esto, y tengo bastante interés, porque además yo entiendo que la sentencia... Primero, las consecuencias que tenga ya las veremos, ¿no? Y lo digo porque hay algunos comentarios de, bueno, pero es que hablemos de la sentencia. De la sentencia se está hablando durante todos los meses y no me parece que sea objeto tampoco de... Sabíamos que se iba a producir en una dirección similar, vamos a ver qué consecuencias tiene o no tiene. Es una sentencia dura, no es una sentencia sencilla, pero hay que ver cuáles son los detalles. Si hay quien especulaba, además en algunos editoriales, que no cumplirían esos años de cárcel, puesto que, no sé, para el periódico La Razón, que lo lleva en portada, el Supremo ha dejado en manos de Torra que queden o no en libertad. Entonces vamos a analizarla despacio, sosegadamente, más allá de los titulares, más allá de la inquietud, más allá de la preocupación, más allá del escándalo que le supone a algunos, pero no vamos a dejar tampoco ni que... la nación española dicte nuestra agenda, ni que lo haga tampoco el independentismo. Cada uno tiene su agenda, cada uno tiene sus intencionalidades, y lo que hay que valorar es qué importancia tiene eso para el futuro de la convivencia entre los ciudadanos. Más allá de eso, es un debate que está muy alimentado por las partes y en el que es muy difícil estar. Y yo en esto ya lo habéis escuchado muchas veces, he dicho siempre, yo soy un equidistante declarado, porque... comprendo bien lo que suponen los atropellos, pero también comprendo muy bien lo que supone la propaganda, ¿no? Y en ese sentido es muy difícil caminar con sentido común en días como estos. Así que cuando analicemos la sentencia y la podamos leer, porque todo el mundo ha leído titulares, es lo único que se conocen ahora mismo, cuando podamos analizar la sentencia ya podremos valorarla adecuadamente. Pero
Pero en efecto es verdad, las anécdotas protagonizan la actualidad y mientras tanto está la exhumación como telón de fondo, que también es extraordinariamente importante por las consecuencias que va a tener para la lectura, para la democracia de nuestro país, ¿no? Bueno, sobre la sentencia, si quieres te cuento alguna primera reacción que he visto de corresponsales. Mathilde Tallac, por ejemplo, corresponsal de Le Figaro, dice que es un fallo o una sentencia que probablemente no guste a nadie. Es decir, en este sentido destaca que la derecha o digamos las posiciones más extremistas en este caso que querían una pena máxima, pues se van a sentir defraudadas porque al final es menos de la mitad de lo que se estaba pidiendo, pero en cambio las sentencias son elevadas, con lo cual para los independentistas pues van a ser inaceptables. En este caso parece que es una sentencia que ni salomónica ni nada, ¿no? Entre medias de las dos cosas, que quizás sea lo que no sé si decirle que intente llevar al sosiego, pero vamos a ver cómo se interpreta o cómo se recibe en una situación tan inflamable, ¿no? También me parece que era otro corresponsal francés, Henri de la Guerrie, decía que son inferiores a las que pedía la Fiscalía, pero ligeramente superiores a las que pedía el abogado del Estado. En este sentido, estas son algunas de las primeras. ¿Sabes lo que pasa? Que son equilibrios que yo entiendo que sirven para camuflar un poquito la dureza o intentar jugar entre varias líneas. Y es complicado. Me preguntaban el viernes que estuve en El Rojo Vivo, había un grupo de periodistas, me decían, pero ¿no crees que caerá muy bien en el independentismo el hecho de que no sea rebelión, que sea sedición? Digo, pero si es un margen lo suficientemente ambiguo como para que la gente no entre en matices. O sea, 13 años de cárcel es mucho tiempo, no es una broma, y sobre todo demuestra una intencionalidad y también prolonga la tensión, porque no está apostando por una vía, sino continúa este camino de judicialización. Veremos a ver qué posibilidades después para solicitar la libertad hay, qué posibilidades de indulto hay, en qué manos recae, si recae, como dice el periódico La Razón, en manos de Torra o recae en manos del Gobierno Nacional, y dependiendo de eso, pues lo único que hace es prolongar un conflicto que no se resuelve, ¿no? Pero quizá esa es la clave, ¿no? Me parece que, ¿te acuerdas el artículo que comentábamos el viernes del Christian Science Monitor? Lo que indicaba era que al final se ha intentado que la solución de este conflicto fuera en los tribunales, y es imposible que un tribunal solucione este conflicto. O sea, la solución tiene que llegar por otra vía, políticamente probablemente, ¿no? O en otro camino. En este caso la sentencia, pues eso, no deja satisfecho a unos, porque además rebate la tesis de que hubo rebelión y golpe de Estado, que era algo que de hecho que era quizá el aspecto más polémico de las peticiones, pero sí establece que hubo un delito y que hubo un comportamiento inadecuado, pero que es hasta donde podría llegar un juez, ¿no? Quizá el error de base ha estado en pretender que fueran los tribunales los que resolvieran este conflicto. Quizás es volver a tirar la pelota en el tejado de la política, que son quienes realmente deberían intentar dar algún tipo de salida o de solución a esta crisis. Bueno, igualmente yo creo que tanto lo que ha pasado el fin de semana como lo que ha pasado esta mañana revela lo patas arriba que está nuestro país, ¿no? Y todas las cuentas pendientes que tenemos la cuenta pendiente de la exhumación de Franco, tenemos la cuenta pendiente de la solución política con Cataluña, tenemos tantas cuentas pendientes sin resolver, y mientras con un gobierno en funciones que ya está en precampaña electoral, con lo cual yo creo que no es solamente la cuestión de Cataluña, no es solamente la cuestión de Franco, son muchas cuestiones que se deben abordar. Lo hemos hablado hoy, por ejemplo, con María Sánchez, hay muchas cosas que se deben abordar, por ejemplo, la despoblación, y hay tantas cosas que siguen en el tintero por la irresponsabilidad política, que yo creo que lo que sí que tendríamos que sacar en claro, más allá de la sentencia, más allá de todo lo que estamos conociendo y de la exhumación de Franco, es que tenemos que pedir una responsabilidad social a nuestros responsables públicos que no lo están siendo. No, aquí hay una polémica que es muy difícil de abordar, porque yo creo, es obvio que cada uno tiene su posición, y dentro de los oyentes de este programa hay gente que se siente muy próxima al independentismo, hay gente que sin estar próxima al independentismo ve que se está cometiendo una flagrante injusticia metiendo 13 años de cárcel a estas personas, entre 9 y 13 años de cárcel, pero independientemente de la posición que tenga cada uno, lo que era una ingenuidad, en mi opinión, y siempre lo he defendido así, siendo que he sido el principal crítico
de que estuvieran en la cárcel desde el minuto 1, porque aquí hay un trasfondo político que tiene que ser abordado. Hay una parte de la población muy importante que se siente en sintonía con esas reivindicaciones, pero siendo así, lo que era una ingenuidad gigantesca era pensar que se podía someter al Estado a un pulso de esa naturaleza y que no iba a tener consecuencias. O sea, a mí lo que no hace es sorprenderme la sentencia, porque no sé si es porque quieren dar que se considere una sentencia ejemplarizante para el que pueda venir después, tanto en Cataluña como en Galicia o en el País Vasco, donde sea. Es una condena ejemplarizante, esto es un hecho, pero la ruptura del sistema, la ruptura de la norma dictada desde el Constitucional, dictada desde el Estado, tiene consecuencias, y las consecuencias son las que estamos observando, ¿no? A mí lo que no me sorprende, y como he tenido además la oportunidad de poder conversar esto con Jordi Sánchez y con algunas personas que están ahora mismo en prisión y eran absolutamente conscientes, me sorprende la ingenuidad de algunas personas fuera que no lo son, porque ellos mismos eran perfectamente conscientes de que someter al Estado a este pulso iba a tener consecuencias en sus propias vidas. Sé que hay gente que también, porque recuerdo el 1 de octubre cuando estuvimos allí, porque fuimos a verlo con nuestros propios ojos y estuvimos durante la consulta, había gente que decía, ¿recuerdas cuando intentó entrar en el colegio electoral el conseller de Interior y había algunos que le decían, no, tiene que esperar como todo el mundo, y alguien decía, no, dejadle pasar, que ellos van a ir a la cárcel por nosotros? O sea, sí hay una cierta conciencia de que estas eran las consecuencias que estaban previstas, ¿no? Eso no lo hace más justo de ninguna manera, eso simplemente nos muestra una más de las facetas de este enorme reto que hay. Pero es verdad que someter al Estado a un pulso tiene, si no lo ganas, lo pierdes, ¿no? Esto es una cuestión básica. Claro, esto no se va a resolver con 13 años de cárcel, porque hay una parte de la población catalana que siente que se ha desconectado de España y que ya no tiene vuelta atrás. O sea, yo creo que hay una parte muy importante que ya no va a volver a dar un paso atrás. Hay otra parte que sí, hay otra parte que quiere sosiego, que quiere calma y que quiere conciliación y quiere buscar puntos de encuentro, ¿no? Y en ese trabajo es en el que creo que tenemos todos que aportar algo. Es decir, bueno, busquemos la manera más sosegada de salir de este atolladero tan gigantesco. Esto lo ha pedido, no lo está pidiendo Fernando Berlín, esto lo ha pedido desde Ada Colau hasta algunos sectores independentistas de Esquerra Republicana, incluidos gente de la derecha liberal de Convergencia, ¿no? O sea que, digo, en la vida catalana también hay muchas voces que apuntan a, hay que mirar cómo salir de este atolladero en este momento, y los hay desde la izquierda más radical hasta la derecha más moderada, ¿no? Así que... Sobre todo porque además, lo que comentaba María, ¿no? Todo lo que la irresponsabilidad que también se está viendo en los líderes nacionales, en Cataluña todavía más, las necesidades de la gente, las políticas, digamos, los problemas de la gente común tampoco se están abordando, y estamos iniciando un ciclo que a lo mejor económicamente va a volver a ser complicado, o ahí tenemos delante muchos retos, y en ningún sitio, digamos, estamos viendo unos líderes políticos capaces de enfrentarse a ello y de intentar resolver y dar soluciones y respuestas a los problemas de la población. Hombre, si es su principal medida. Si la respuesta va a ser la contraprogramación, estamos fastidiados. Porque, ¿cuál es el problema? La respuesta para la sentencia del procés por parte del gobierno es exhumar a Franco. Y esta es, digamos, la bala de plata que se reservan para ahora contraprogramar informativamente. Se van a garantizar grandes portadas en la prensa internacional, esto se va a producir en los próximos días. De hecho, yo diría que se va a producir muy cerca de esta fecha, porque han citado a la familia Franco y decían que la familia Franco va a tener noticia 48 horas antes de cuando se produzca la exhumación. No sabemos exactamente en qué fecha va a ser, pero en todo caso es una bala de plata que se reserva el gobierno para garantizarse las portadas en todo el planeta el día que exhumen los restos de Franco, ¿no? Veremos ese helicóptero despegando del Valle de los Caídos, portando sus restos, y esa será la imagen de portada en toda la prensa. Pero esta no puede ser la contraprogramación para un asunto, no ya como el proceso, no ya como la sentencia, que es irrelevante en este caso. Es la población catalana desconectada. Y una gran parte de la población que quiere una respuesta urgente, inmediata, y que además está muy enfadada por la sentencia, pero digamos que esto es un camino paralelo. ¿Cuál es la respuesta que está aportando el gobierno? ¿Cuál es la promesa que aporta el gobierno para tratar de limar estas asperezas? Ninguna. La exhumación de los restos de Franco, ¿alguien cree que va a resolver el problema con Cataluña? ¿Alguien cree que va a resolver los retos pendientes con España? No. Y lo dice alguien que está convencido de que es necesario y que higieniza democráticamente a este país sacar a Franco del Valle de los Caídos. Pero es que no hay nadie que esté pensando en cómo resolvemos el conflicto catalán. No hay nadie que se haya sentado a esto. Entonces, en mi opinión, es que hay como diferentes líneas. Entiendo que en el mundo infantil es muy fácil. Ahora estoy enfadado y le pego fuego a todo. No.
Aquí hay muchas cosas y la complejidad del mundo de los adultos es que, bueno, paralelamente estamos todos muy contentos por la exhumación de Franco, pero acaba de salir una sentencia que condena a 13 años a unas personas. Y eso lo que nos revela es un gran conflicto político que tiene que ser abordado. Alguien tiene que proponer alguna fórmula. ¿Cuál es la fórmula que se está proponiendo? La sentencia. Esa es la fórmula con la que vamos a resolver el problema catalán. En fin. Bueno, ¿cómo es la noticia? Luego volvemos a los gestos, ¿no? De lo que se ha acusado mucho a este gobierno, y volvemos a ver si lo que hacemos son política de gestos únicamente, pues al final no es hacer política, ¿no? Claro, pero es verdad que vivimos en este mundo de los gestos y por eso pues no nos sorprende, ¿no? Claro, exacto. Bueno, nos vamos a marchar. Como el debate va a continuar y vamos a observar, vamos a leer en profundidad la sentencia, hablemos en profundidad cuando tengamos todos los datos y veamos qué consecuencias tiene, porque cabe la posibilidad, que es lo que algunos creemos, que el Estado, el Tribunal Supremo, esté enviando un mensaje de mucha fortaleza, pero que tenga matices, que pueda presentar algún tipo de, pues como dice el periódico La Razón, algún tipo de vía para que la libertad de los presos quede en manos de las autoridades. No sé si a través de un indulto, no sé si a través de algún tipo de mecanismo para que sea el gobierno de la Generalitat el que tenga la última palabra, etcétera, etcétera. Vamos a ver los detalles porque si no, a todos nos parece, cada uno tendremos nuestra opinión, pero en todo caso, bueno, no es un asunto tan sencillo, es un asunto complejo lleno de importantes matices. Mary, gracias. Hasta mañana. Pai, muchas gracias. Gracias a vosotras. Nos vamos. Cuidaos mucho. Mañana volvemos ya con toda la información y con los datos más precisos sobre la mesa. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. ¡Quiero ir a misa! ¡Quiero ir a misa! ¡Quiero ir a misa! No se puede ¡Quiero pasar, ir a señora. misa! Señora, suélteme la mano. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Señora, suélteme la mano.